Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal va la jornada? Magnífica, me alegro. Alegro. Bueno, pues ahora a continuación va a realizar la conferencia de clausura María Jesús López Juez. María Jesús es bióloga y es directora del Centro de Organización Neurológica Neocortes, que está en Madrid. Es doctora en neurociencias por la Universidad Complutense y además es especialista en desarrollo infantil por el Instituto para el Logro de Potencial Humano, que está en Filadelfia, en Estados Unidos. Su labor docente es muy amplia, es profesora en la Universidad de La Rioja con la asignatura de déficit de atención e hiperactividad, pero ha participado en varias universidades como profesora, como conferenciante, también tiene una experiencia muy amplia, tanto en formación a profesionales como a padres, y da sobre todo también conferencias de audición y aprendizaje. Tiene una amplia labor también de investigación, principalmente en el ámbito de los niños con lesión cerebral. Además, tiene varias publicaciones, entre ellas destacamos la del libro ¿Por qué yo no puedo? Bases biológicas de los problemas de aprendizaje, es el más reciente. Y luego también tiene el libro ¿Y por qué mi hijo es diferente? A continuación, María Jesús, puedes empezar cuando tú quieras. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí esta tarde con vosotros, ¿vale? No dejó de sorprenderme que Begoña me invitara a dar la ponencia final y creo que, bueno, pues me siento muy halagada de poder hablar con vosotros, ¿vale? Y la pregunta que yo algunas veces me hago y que a lo mejor vosotros también pensáis, ¿y por qué esta señora está aquí hablando a una asociación de enfermedades raras, de neuroplasticidad? Es porque justo antes de empezar la conferencia, todos tenemos bastante claro que las enfermedades raras tienen origen genético, ¿vale? Y que, bueno, pues casi todas cursan con problemas neurológicos, ¿vale? Esto creo que lo tenemos bastante claro y es básicamente porque el sistema nervioso central expresa casi todo el material genético. Algunas enfermedades raras cursan con problemas respiratorios o con problemas en el hígado o en los riñones, pero la mayoría cursan con problemas neurológicos. ¿Qué hacemos desde el punto de vista de la organización neurológica para poder trabajar con niños, sobre todo, pero también adultos, que tienen problemas genéticos cuya consecuencia más importante es la organización neurológica? Porque alguno de vosotros, reflexionando en voz alta, os preocupan mucho los genes. Sí, vale, genial. Aquí uno en primera fila está muy preocupado de los genes. Pensando en voz alta, algunos padres dirán, pues no sé si los genes, pero desde luego que mi hijo no pueda leer y escribir me parece bastante preocupante. Que no pueda andar, que no pueda hablar. Todas estas funciones, ¿qué son? Funciones neurológicas que permiten ser autónomo al ser humano. La marcha es la primera herramienta de autonomía. La segunda es el lenguaje. La tercera es la lectoescritura y todo el desarrollo de las funciones cognitivas que te permiten estar en el mundo. O sea que la autonomía fundamentalmente pasa por haber organizado en el cerebro herramientas neurológicas. ¿O no? ¿O no somos autónomos por el tipo de funcionamiento cerebral que tenemos? Entonces, es verdad que los genes están en la base de estos problemas, pero el problema diario y real es cómo se estructura el sistema nervioso central. Porque es verdad que una enfermedad genética con problemas pulmonares también es verdad que es un problema, pero estas personas neurológicamente tienen muchas más posibilidades que si neurológicamente estamos afectados. Entonces, realmente el origen es una enfermedad rara, pero podría ser que también fuera una falta de oxígeno en el parto. Esto no es una enfermedad rara, pero da los mismos problemas en la vida cotidiana. Porque tener una lesión cerebral, ¿vale?, aunque sea por parto, me da una falta de circuitos cerebrales que se parece bastante. Son lesiones cerebrales de tipo estacionario, cuyo origen es completamente diferente a las lesiones, a los problemas de organización neurológica que tenéis en las enfermedades raras, pero el problema funcional de la vida cotidiana es: ¿soy capaz de organizar herramientas neurológicas que me permitan ser autónomo y tener una vida independiente o no?
¿Lo veis? Entonces, dicho que efectivamente tenemos que hablar de enfermedades raras en una asociación de enfermedades raras, lo siguiente que tenemos que hablar es de neuroplasticidad. Y eso es a lo que yo me dedico y a lo que yo quería. Ah, vale. Ya he hecho algo que no sé qué es. ¿Vale? Si me ayudas a poner la pantalla completa. Full screen. Ay, muchísimas gracias. Es que no sé dónde da. Dale aquí arriba. Ah, vale. Y así ya vas. Ah, perfecto, gracias. Entonces, al final, ¿de qué tenemos que hablar? De neuroplasticidad. ¿Pensamos que el cerebro es plástico o el cerebro es rígido? Fenomenal. Bueno, ¿y por qué actuamos entonces como si fuera rígido? ¿Vale? Es que te ha tocado un niño con un problema, pues vamos a ver qué podemos hacer, pero esto es lo que hay, ¿vale? A otros ámbitos, en el ámbito escolar, que yo trabajo muchísimo, es que tienes un chaval espabilado, oyes, pues mira qué suerte, es que te ha tocado un chaval un poco torpe, pues mira qué mala suerte. Y dices, vale, esta visión del cerebro es, esto es lo que hay. Es una visión muy poco plástica del sistema nervioso central, ¿vale? El cerebro es lo más entrenable que existe, ¿vale? O sea, también se entrenarán los músculos, yo no lo dudo, o los tendones, no lo dudo, pero el cerebro es el órgano más plástico que existe. Y entender o compartir la neuroplasticidad es el reto que todos nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, realmente, reconociendo que el origen del problema es genético, donde tenemos que estudiar, meternos y empaparnos de lo que está pasando a día de hoy es en la neuroplasticidad. Porque cada uno de nosotros tenemos una organización neurológica, incluidos nuestros chavales. ¿Podemos cambiarla? Esta es la gran pregunta, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cuáles son los datos en el tema de la neuroplasticidad? Vamos a ver, la organización neurológica, es decir, cómo está organizado tu cerebro y tu cerebro y tu cerebro y mi cerebro, tiene dos componentes. Tiene los componentes genéticos y tiene los componentes epigenéticos. El presentador de la ponencia anterior ha hablado de esto. Es el gran tema de la biología del sistema nervioso central. ¿Cuál es el peso de la genética? ¿Cuál es el peso de la epigenética en sistema nervioso central? ¿Vale? En cualquier parte del ser humano, pero concretamente en el sistema nervioso central. A día de hoy, la discusión ya no es si es genética o es medio ambiente, si es genética o es epigenética. Sabemos que es una combinación de las dos, ¿vale? A día de hoy, por ejemplo, en el cociente intelectual, que es una de las cosas que se miden, sabemos que el 50% del CI de una persona es genético y el otro 50% es el entorno. Esto es realmente impresionante, porque aquí la gente piensa que la inteligencia es algo genético. ¿Te ha tocado un niño espabilado? Pues mira qué suerte, ¿vale? Es que es la genética, no, y es el medio ambiente, ¿vale? Es el medio ambiente. Y cuanto más pobres son los ambientes, más influencia tiene el medio ambiente en el desarrollo del CI, ¿vale? Entonces hay toda una parte que es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque vosotros que estaréis muy puestos al día en la investigación de las enfermedades raras, sabemos que todavía no podemos hacer gran cosa con la genética, ¿a que no? Ingeniería genética no hay. En plantas sí, pero en humanos no. Los comités de bioética tendrán mucho que decir los próximos 50, 100 años sobre la manipulación genética de los humanos. Igual para prevenir enfermedades sí, pero para otras cosas no. Con lo cual todavía, a día de... ¿Que tengo que hablar más cerca? Vale, tengo que hablar más cerca. Es que me parecía que no somos tantos y que podía alejarme un poco, ¿vale? Entonces, tenemos claro que la ingeniería genética todavía no es para los humanos, ¿de acuerdo? Y sin embargo, ¿nosotros tenemos algún margen de actuación en la epigenética? Todo. Todo. De hecho, si hacemos, dejamos huella, y si no hacemos, también dejamos huella, ¿vale? Siempre tenemos margen en la intervención epigenética. ¿Sobre qué? Sobre la neuroplasticidad, en la formación de sinapsis y en la mielinización, ¿vale? Entonces, tan importante es
el estímulo que tú das, que genera una sinapsis, como el estímulo que no das y genera una falta de sinapsis. ¿De acuerdo? Entonces, es una parte muy importante del desarrollo cerebral de nuestros niños, que es el 50%, ¿vale?, donde nosotros podemos intervenir. El 50% de lo que vaya a pasar en el cerebro va a ser ambiente. Y esto es donde nosotros tenemos que estudiar y tenemos que saber qué es lo que está pasando. ¿Vale? Bueno, los factores genéticos, vosotros vais a saber mucho más que yo de todo esto. Bueno, pues la base de datos genética, la Mendelian Database, cualquier profesional que trabaje en la investigación va subiendo información. Yo de vez en cuando me lo miro. Entonces digo, a ver, ¿cuáles son los factores genéticos del autismo? ¿Cuáles son los factores genéticos del TDAH? ¿Cuáles son los...? ¿Hay descritos algún caso más de síndrome de Williams en la literatura? ¿Hay descrito algún síndrome de Prader-Willis más en la literatura? Y yo me lo miro, ¿vale? Porque aquí todos los profesionales van subiendo la información de los distintos laboratorios del mundo, ¿vale? Pues bueno, pues vamos sacando más información. Esta parte es una parte muy teórica, está aquí, pero creo que también es una parte muy interesante que nos tenemos que estudiar, ¿vale? Pero donde yo realmente trabajo es en la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es cómo influye el ambiente sobre la lectura de los genes. Entonces, esta mañana lo decía, a todo el mundo nos encanta la penetrancia 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vale? Que cuando tú tienes una penetrancia 1, ¿vale? Pues si tienes un cromosoma extra en el par 21, eres síndrome de Down. Si tienes un cromosoma X, es que eres dos cromosomas X, perdón, es que eres una mujer. Oye, nos encanta la penetrancia. Es o blanco o negro, no hay más. Pero ¿qué pasa en muchos de los temas nuestros? Que la penetrancia no es 1, es 0,8, es 0,5, ¿vale? Pues unas veces sí y otras veces no. Y unas veces en un grado y otras veces en otro grado. Entonces 2 más 2 no es igual a 4, que unas veces es 3 más 5 y otras veces es 6. Y dices, disculpa. Y esto nos vuelve locos, esto les vuelve locos a los padres, ¿a que sí? Entonces todos mis hijos tienen este gen, pero resulta que uno lo expresa y el otro no. ¿Y esto por qué? ¿Vale? Porque hay veces que necesitamos factores ambientales desencadenantes de la lectura de los genes, ¿vale? Las experiencias dejan una huella o firma bioquímica en los genes que determinan cuándo y dónde dichos genes se expresan, ¿vale? Esa huella es ambiental. De entrada, la más potente de todas se llama el manejo del estrés. El cortisol es una de las moléculas más estudiadas como factor desencadenante de la lectura de ciertos genes, ¿vale? Por ejemplo, se sabe del colesterol familiar, pero también se sabe de genes que cursan con el Alzheimer, etcétera, ¿vale? Entonces, la parte ambiental hace que ciertos genes se lean o no se lean. Y hay veces que esto empeora o disminuye la gravedad de los síntomas de una enfermedad neurológica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que bienvenidos al mundo de la penetrancia 0,8 o 0,7, ¿vale? Donde algunas veces sí y otras veces no. Este es un concepto que yo creo que bueno, pues, cada vez va a ser más común en todo. La mayoría de las enfermedades raras tienen penetrancia 1. Quiero decir, si tienes una delección en un cromosoma, cuando tenemos un niño ya diagnosticado es porque lo tiene, ¿vale? Nunca hacemos los estudios de transmisión, sino los estudios cuando ya tenemos presente la enfermedad, ¿vale? Pero nos ayudan mucho para entender qué pasa con nuestros otros hijos o con nosotros mismos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que pasa es que también muchas de las enfermedades raras tenemos que tener claras que, aunque nosotros somos los padres, son mutaciones de novo. Otras no, otras son heredables, pero muchas de ellas son mutaciones de novo. Entonces, todo este mundo de la genética, ¿vale?, y de la epigenética nos lo tenemos que estudiar y saber hasta dónde podemos llegar y dónde no, ¿vale? Pero tener claro que la mayoría de los genes se expresa en sistema nervioso central y por eso vamos a tener problemas neurológicos, ¿vale? Entonces, los marcadores epigenéticos, ¿vale?, son como interruptores que encienden y apagan los genes, ¿vale?, y controlan cómo y cuándo se fabrican las proteínas. Yo lo he puesto así como un interruptor porque me parecía como una imagen muy visual de enciendo y apago,
¿vale? Pero hay otra parte que tiene que ver con la plasticidad al margen de los genes, ¿vale? Y es qué pasa en el cerebro desde el punto de vista de todas estas nuevas oportunidades de crecimiento cerebral, ¿vale? Yo pertenezco a una generación, y muchos de vosotros igual también, donde nosotros veníamos al mundo con todo nuestro cerebro ya formado, ¿vale? Durante la gestación se formaban el 100% de las neuronas y entonces siempre que había cualquier problema y se morían neuronas, tú perdías las células y ya está, ¿vale? Ese era el paradigma donde yo estaba, ¿vale? Lo que pasa es que luego ese paradigma ha ido cambiando. En los años 60 un señor que se llamaba Robert Altman publicó que había células nuevas en las ratas adultas y fue el final de su carrera profesional porque aquello iba en contra de lo que todo el mundo opinaba. Luego un grupo de ornitólogos dijeron, pero las aves también, en primavera, cuando aprenden nuevos cantos, generan neuronas nuevas. Y los científicos dijeron, bueno, pero son aves, ¿vale? Pero en los últimos años se demostró en primates y finalmente se demostró en humanos. Es decir, sabemos a día de hoy que los humanos tenemos neuronas nuevas todos los días en nuestro cerebro. Es la neurogénesis de adulto, ¿vale? ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, el problema es que no las tenemos en todas las áreas cerebrales, ¿vale? No tenemos neuronas nuevas en todas las áreas cerebrales, no las tenemos en el córtex visual, no las tenemos en el córtex auditivo, no las tenemos en el área del lenguaje, pero sí las tenemos en el hipocampo, ¿vale? Y el hipocampo es una estructura que nos resulta muy interesante porque es el responsable del aprendizaje y la memoria. Yo espero que después de llevar un día entero de jornadas escuchando gente, las 10.000 neuronas nuevas diarias que vosotros producís las hayáis aprovechado en vuestro hipocampo para generar nuevos aprendizajes y memoria. Porque si no aprendes nada nuevo, las pierdes. Pero si aprendes cosas nuevas, se integran en los circuitos. Así que más nos vale aprender todos los días algo nuevo. Nosotros y nuestros niños, que también tienen 10.000 neuronas nuevas diarias, y si no les enseñamos nada, los tiramos a la basura. ¡Qué desperdicio! Lo tenemos claro. Entonces, cada día, el cerebro puede decidir si está en modo automático o en modo aprendizaje. Si estamos en modo aprendizaje, da igual que tengas 7 años que 70, vas a aprovechar neuronas nuevas para incorporarlas en los circuitos cerebrales, ¿vale? Y si no aprendes nada nuevo porque estás en modo automático, porque tú ya te lo sabes todo, ¿vale? Entonces vas a perder esas células. Y entonces es cuando el cerebro va a empezar a envejecer, ¿vale? Entonces, tanto nosotros como nuestros niños tenemos estas neuronas nuevas en el hipocampo todos los días, que podemos decidir si les damos función o no les damos función, ¿vale? De hecho, hay una frase que a mí me parece absolutamente increíble, que no es mía, pero ya me gustaría, del doctor Francisco Mora, que es un especialista en neuroplasticidad de la Complutense de Madrid, que dice, en el cerebro humano la experiencia se transforma en estructura y función. Es una frase preciosa, ¿vale? Las cosas que nos pasan fuera se convierten en sinapsis y esas sinapsis van a convertirse en circuitos y esos circuitos van a dar una nueva función cerebral, ¿vale? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo cerebral infantil, ¿vale? Y hablamos de desarrollo cerebral en general, pero infantil, hablamos fundamentalmente de la fase prenatal, donde se producen nuevas neuronas, o sea, donde se producen las neuronas y se genera el órgano del cerebro, donde la parte genética es muy importante, ¿vale? O sea, las enfermedades raras, donde fundamentalmente cumplen su trabajo desde el punto de vista de la organización neurológica es a nivel prenatal, ¿vale? Porque a nivel postnatal, fundamentalmente, con ese sustrato que tenemos, es el entorno epigenético el que entra en juego, ¿vale? Y ahí es donde entran en juego mecanismos de plasticidad cerebral como la sinapsis y la mielinización. Y, lo que acabo de decir, la neurogénesis de adulto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos toda una parte donde no podemos intervenir prenatalmente y a nivel genético, y tenemos otra parte donde sí podemos intervenir, que es postnatal y a nivel de plasticidad cerebral, ¿vale? Por acotar un poco los momentos donde estamos trabajando, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que construir los circuitos cerebrales, ¿vale? ¿Por qué? Porque la única manera de construir
o de conseguir tener nuevas funciones es tener nuevos circuitos cerebrales. Y aquí traigo una transparencia donde realmente, no sé si veis, ¿vale? Estos son circuitos cerebrales reales. Son neuronas del hipocampo teñidas de colorines. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, se ven de esta manera. Entonces, ¿por qué es muy importante este primer periodo de la vida del ser humano? ¿Vale? Porque durante toda la época de la gestación, el desarrollo cerebral infantil, que es lo que vemos en esta gráfica, es independiente de la experiencia, es decir, está basado en factores genéticos. Y sin embargo, una vez que nacemos, hasta la pubertad, con un pico máximo entre los 6 u 8 años, pero hasta la pubertad, y luego hasta la muerte, todo lo que es desarrollo cerebral está basado en la experiencia, en factores epigenéticos. Pero no solamente basado en la experiencia, es que si no hay experiencias no se desarrolla, ¿eh? ¿Vale? O sea, que es expectant and dependent. Las experiencias o las estimulaciones son condición sine qua non, el cerebro no crece. ¿Lo veis? Entonces, es este margen donde nosotros vamos a poder intervenir en el desarrollo de un niño. ¿Para qué? Para construir nuevos circuitos. ¿Vale? Para construir nuevos circuitos. ¿Por qué? Porque en el cerebro humano no existe ninguna función si no está soportada por una estructura. De hecho, en mi centro está absolutamente prohibido hablar de niños vagos. Y esto a los niños les hace mucha ilusión y los padres no lo entienden. No hay niños vagos, hay niños que no tienen circuitos cerebrales. Yo el otro día le decía a uno, no es que yo sea vaga hablando el alemán, es que no tengo circuitos cerebrales del alemán. ¿De acuerdo? No es que hay un niño que sea vago haciendo fichas, es que igual le faltan los circuitos de coordinación ojo-mano. No es que un niño sea vago leyendo, es que igual tiene problemas de convergencia visual. Si tú no tienes un circuito cerebral, no puedes tener la función que la sujeta. ¿Vale? Entonces, igual este niño es que todavía no tiene montados todos los circuitos cerebrales que necesita para una determinada función. ¿Vale? Nuestro trabajo en desarrollo cerebral infantil, ¿cuál es? Evaluar qué circuitos tiene y qué circuitos le falta y montar los que le faltan. ¿Ya está? Un padre me decía, entonces nosotros somos como los electricistas del cerebro. Digo, pues prácticamente. Tú, para tener una función neurológica, tienes que tener el circuito cerebral que la sujeta o que la soporta, el grupo de neuronas conectadas para tener coordinación o para tener equilibrio. Entonces la pregunta es, si en este niño ese circuito no se ha montado de forma espontánea, ¿cómo podemos nosotros ayudarle a montar ese circuito cerebral? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuáles circuitos tiene, cuáles le faltan y cómo se montan los circuitos a nivel de cerebro. Esta es la parte de formación que tenemos que hacer todos los que trabajamos en el campo del neurodesarrollo. ¿Vale? Porque si no es muy fácil hacer un diagnóstico, pero ¿cómo hacemos la intervención? La mayoría de la intervención no se hace sobre los diagnósticos, sino sobre evaluaciones. Sabemos evaluar la ruta visual, sabemos evaluar la ruta auditiva, sabemos evaluar la ruta motora. Sabemos cuáles son los circuitos que hay que montar. ¿Vale? Para mí, muchas veces más importante que el diagnóstico es la evaluación, porque la evaluación te dice dónde estamos a nivel de circuitos y cuáles son el siguiente escalón. Ya está. O sea, si un niño tiene problemas para la lectura, pues habrá que evaluar todas las herramientas visuales que necesitamos para leer. Convergencia a la corta distancia, convergencia a la larga distancia, cambios de enfoque cerca-lejos, integración del campo visual central y el campo visual periférico. Si no sabemos cómo son esos circuitos, no sabemos ni cómo se llaman los circuitos cerebrales, ¿cómo vamos a evaluarlos? Y si no sabemos evaluarlos, ¿cómo vamos a entrenarlos? Por eso tenemos que estudiar más en desarrollo cerebral infantil. Pero esto que estoy diciendo para los circuitos cerebrales lo podríamos decir para los circuitos auditivos o los podríamos decir para los circuitos de la marcha. ¿Lo veis? O sea, ¿qué cantidad de circuitos cerebrales tenemos que montar los humanos para conseguir que nuestro cerebro funcione? Bueno, esta es
dos de las características que hay que tener en cuenta cuando hacemos estimulación infantil, ¿vale? Si quieres que realmente se monte un circuito, tú tienes que asegurarte que se genera una potenciación a largo plazo de la sinapsis que has entrenado, ¿vale? Y esto pues es algo que tanto el aprendizaje hebbiano como la potenciación a largo plazo pues no las tenemos que saber. No es que yo le he dado al niño un estímulo y no me ha dado ningún circuito. Y dices, ya, pero es que resulta que para generar circuitos hay que estimular con suficiente frecuencia, intensidad y duración. ¿Tú sabes con qué frecuencia tienes que estimular este cerebro y no aquel? Porque no es café con leche para todos. Cada cerebro necesita una frecuencia, una intensidad y una duración. ¿Lo veis? O sea, yo, por ejemplo, me puedo imaginar, cuando estudio en inglés, digo, ay, me tengo que aprender esta palabra. Y 6 meses después la leo y digo, uy, me la tenía que haber aprendido. Ya, es que frecuencia una vez cada 6 meses no es una frecuencia para generar una sinapsis en el cerebro. Ahora, si vengo unas jornadas de estas características y a lo largo de 2 días me llevan hablando de un tema en inglés y el vocabulario se repite, después de 2 días, escuchándolo 3 veces al día, la palabra se graba, porque he utilizado una frecuencia muy alta. ¿Vale? Entonces, claro, vosotros cuando diseñáis los programas de estimulación, ¿os pensáis cuál es la frecuencia, la intensidad y la duración de los estímulos? Porque yo tengo niños que con un tamaño de letra, con una intensidad del estímulo de 0,5 centímetros no leen, les pongo una intensidad del estímulo de 3 centímetros y leen. ¿Cómo que cambiar la intensidad del estímulo cambia la creación de sinapsis? Bueno, pues es que dependiendo de cómo sea ese cerebro, los cerebros pequeños necesitan frecuencias, los cerebros pequeños o inmaduros necesitan frecuencias altas y estimulaciones muy intensas. Bueno, si yo le pongo un 0,5 de tamaño de letra, bueno, todos tenemos problemas en leer la letra pequeña de los contratos, ¿o no? Si nos la bajan lo suficiente la intensidad del estímulo, todos podemos tener dificultades lectoras. ¿Cómo sabéis cuál es el problema visual de un niño y cómo decidir la intensidad del tamaño de letra? ¿Alguien se lo ha planteado alguna vez? Pues podemos empezar a pensarlo, ¿no? ¿Vale? Porque si no, nos podemos pasar años intentando enseñar a leer a un niño y no haber conseguido montar ni un circuito, ¿eh? Y el problema no es del niño, es nuestro. Que no hemos diseñado bien la estimulación porque no sabemos qué frecuencia, intensidad y duración tenemos que poner. Bueno, esto es para que veáis cómo se generan las sinapsis cuando yo consigo montar circuitos nuevos. Tenemos al niño en el momento del nacimiento, a los 6 años y a los 14 años. ¿Vale? Cómo se van montando las conexiones entre las neuronas y cómo se van podando esas sinapsis para quedarnos al final con los circuitos lo mejor organizados posibles. ¿Vale? Y también cómo conectamos las neuronas a través de las sinapsis y la mielina hasta que formamos lo que finalmente se llama el conectoma. ¿Vale? Entonces, cada humano tenemos un conectoma único e irrepetible que nos hace seres humanos únicos e irrepetibles. De hecho, yo soy mi conectoma y tú eres el tuyo y tú eres el tuyo. ¿Cómo tengo yo conectadas mis neuronas? Hacen que yo sea quien soy. Y como tienes tú conectadas tus neuronas, haces que tú seas... Bueno, ¿y podemos generar nuevas conexiones? La respuesta es sí. Pues entonces tendremos que ayudar a un niño a un adulto a generar nuevas conexiones entre distintas áreas cerebrales. ¿Se puede hacer? Claro. La plasticidad cerebral está para todos. ¿Vale? Bien. ¿Con qué criterios? ¿Vale? A mí me parece que es importante tener claros con qué criterios tengo que estimular o tengo que trabajar en esa plasticidad cerebral. A mí me parece que siempre, en cualquier ser humano, el criterio primero tiene que ser el desarrollo emocional. ¿Vale? Quiero decir, para mí es fundamental asegurarme que un niño está siempre en las mejores condiciones emocionales, se siente querido, amado, respetado, está en su entorno en las mejores condiciones emocionales posibles. Segundo criterio que yo utilizo, bueno, me tengo que asegurar que además ese cerebro que yo quiero estimular está en las mejores condiciones fisiológicas, de oxígeno, de nutrientes, de ciclos de sueño, ¿vale? De salud. Si yo tengo a un niño en la UBI porque un síndrome de Down que le acaban de operar de una cardiopatía y está en la UCI, pues comprenderéis que todo lo demás es secundario, ¿no? O sea, primer criterio, que se ponga sano y se vaya a su casa. Así que siempre el tema de la salud sería mi segundo criterio. Pero en niños que en principio están sanos, trabajar respiración y nutrición
me parecen temas fundamentales para optimizar el sistema nervioso central, ¿vale? Mis peores momentos son siempre en momentos de falta de oxígeno, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos ninguna certeza que nuestro niño no está en unas situaciones de bajada de oxígeno? Cuando muchos de los que tenemos trabajando tienen muchísimos síntomas de problemas respiratorios, respiradores orales, niños babeando, infecciones respiratorias de vías altas de repetición, paladales ojivales, convulsiones, epilepsia. Tenemos un montón de niños que nos están diciendo a voces desde fuera que tienen problemas respiratorios. No suficientemente graves para estar conectados a un respirador automático en un hospital, pero sí suficientemente complejos para no poder estar en un máximo de oxigenación diaria. Siempre vivimos como al límite del oxígeno, ¿no? Y lo mismo ocurre con los nutrientes, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, para mí, trabajar respiración y cuidar la dieta son dos temas a priori fundamentales. Dicho esto, lo siguiente que yo siempre me planteo es trabajo en desarrollo sensorial, visión, audición y tacto fundamentalmente, ¿vale? O desarrollo motor, todo el tema de movilidad, coordinación, equilibrio. Aquí entraría mucho de la autonomía de lo que estáis hablando en estas jornadas, ¿vale? Sobre ese desarrollo sensorial y motor entraría el desarrollo intelectual, comprensión y lenguaje, lectura, escritura y herramientas cognitivas, ¿vale? Y sobre ello el desarrollo social. No es que me parezca que el desarrollo social es el menos importante, es que me parece que es el más complejo y más demandante para el ser humano, que requiere que todas las otras herramientas estén desarrolladas, ¿vale? Entonces no estamos arriba de la pirámide porque no importe, es que todo lo anterior tiene que estar en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Y con estos criterios es como yo diseño los programas de estimulación. ¿Qué nos dicen los expertos sobre la plasticidad cerebral y el desarrollo cerebral? ¿Qué cosas son importantes, ¿vale?, para que un cerebro con máximo desarrollo sensorial pueda madurar? Pues lo primero que nos hablan son de las experiencias sensoriales y motoras, ¿vale? Lo acabamos de decir. Fundamental para el desarrollo del cerebro estar expuesto a estimulación, ¿vale? Experiencias sensoriales y motoras. ¿Cómo? Con suficiente frecuencia, intensidad y duración. Y si son vías de entrada, son experiencias sensoriales, estimular, estimular, estimular. Si son vías de salida, son motoras, máximo uso. Por lo tanto, muchas oportunidades, mucho éxito, muchas oportunidades y mucho éxito, ¿vale? Y no volvernos perezosos en el sentido de decir, ¿qué ocurre con nuestros niños? Yo, ojalá, todos los niños pudieran montar un circuito cerebral con 3 estimulaciones. Me encantaría. Pero es que hay algunos niños que necesitan 30 y hay otros que necesitan 300. ¿Vale? ¿Qué pasa si tú trabajas con niños que necesitan 300 estímulos para montar un circuito cerebral? Primera pregunta que yo tengo que hacer a los padres y a los profesionales. ¿Estamos dispuestos a darles los 297 estimulaciones de más que su cerebro necesita? Esa es la primera pregunta. ¿Vale? La mayoría de la gente que somos buena gente diríamos, sí, por Dios, claro que se los vamos a dar. Bueno, esto no siempre ocurre así, porque el sistema escolar, si no aprendes a dividir en 3 divisiones o en 30 divisiones, pues si no aprendes a dividir con el número de divisiones estándar, te quedas sin dividir. ¿Lo veis? O sea, quiero decir, que dar a un niño para mí es un principio de respeto. Si para montar un circuito necesito 300 estímulos, te doy 300 estímulos. ¿Me hubiera gustado que tu cerebro fuera de los que montara los circuitos con 3? Pues sí, porque tienes uno al lado, un hermano al lado, un familiar al lado que lo monta con 3. Pero a mí también me hubiera gustado que en la rifa de cerebros me hubiera tocado el de Einstein y me ha tocado el de María López. O sea, discúlpame, hay cerebros que aprenden con menos estímulos y otros con más. El niño no ha decidido tener un cerebro que necesita 300 estímulos para aprender, ¿vale? Entonces, primera pregunta, ¿le voy a dar a un niño todos los estímulos que necesita para montar el circuito o para cuando ya llevo 250 estoy aburrido y digo, venga, ya está? Porque si no llego a 300 y no consigo cerrar el circuito, no sirve de nada todo lo que he hecho. Pero sobre todo el niño se queda sin montar el circuito cerebral. Bueno, venga, que somos buena gente y le vamos a dar los 300 estímulos que necesita. Entonces la siguiente pregunta es, ¿se los vamos a dar contentos o refunfuñando?
Quiero decir, jolines, es que ya voy por el 275 y todavía no has montado el circuito. No sé cuánto más rato tenemos que estar aquí. Pues el que haga falta. Porque el cerebro necesita, para cerrar circuitos, estimulación. Y el truco es saber en cada niño cuántos estímulos necesito para cerrar el circuito. Y por el camino, dárselo con entusiasmo. ¿O no? ¿Vale? No darle mucho entusiasmo y pocos estímulos, que esto también se hace muchas veces. Como le quiero tanto al niño, ay, venga, vamos a darle mucho cariño. Y mucho entusiasmo y cero estímulos. Que esto también ocurre, ¿eh? Si hay que trabajar, se trabaja. Yo es mi opinión, ¿vale? Pero vamos a hacerlo en las mejores condiciones posibles. Vale. ¿Qué más cosas influyen el desarrollo cerebral y la plasticidad cerebral? Las drogas. Las drogas influyen negativamente, por supuesto. O sea, este es un estudio de qué cosas influyen en el desarrollo cerebral. Bueno, pues sabemos que las drogas psicoactivas influyen negativamente, tanto si las madres las toman durante el embarazo como si las tomamos en la infancia o en la edad adulta. Interfieren muchísimo con el desarrollo cerebral. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Las hormonas gonadales. Sabemos que afectan muchísimo al desarrollo cerebral. Lo digo para todos aquellos que trabajáis con adolescentes. La entrada de estrógenos y de testosterona en el cerebro altera muchísimo los circuitos cerebrales, hasta tal punto que se llegan a podar el 30% de las sinapsis en el cerebro. Claro, dices, los adolescentes están insoportables, no se entienden, claro, se les está reorganizando un tercio de su cerebro. ¿Vale? Realmente muy impresionante el efecto de las hormonas sexuales, ¿vale? Las relaciones de apego. ¿Cuál es la relación con tu padre y con tu madre? Es fundamental para tu desarrollo cerebral. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. Si la relación de apego es una relación segura, pues vamos a desarrollar nuestro cerebro de una forma completamente diferente que si es ambivalente. Fundamentalmente porque el apego ambivalente genera muchísimo cortisol, muchísimo estrés, y eso interfiere en el desarrollo de circuitos cerebrales, ¿vale? Las relaciones con los iguales, las relaciones sociales son fundamentales para el desarrollo de los humanos, que somos seres sociales, ¿vale? El estrés, el cortisol, lo he dicho varias veces a lo largo de la presentación, el cortisol es uno de los factores, la hormona del estrés, que más interfiere en el desarrollo cerebral, ¿vale? Así que cómo manejamos el estrés en esta sociedad, en este sistema escolar, en nuestro sistema familiar y dentro del aula, es fundamental. Quizás aquí el manejo del estrés es un poco diferente, ¿vale? Pero cuando vamos a las escuelas ordinarias, el manejo del estrés es penoso. ¿Por qué? Porque le vamos pasando el estrés a los niños y al final el receptor último del estrés del sistema es el niño de 7 años. Porque el ministerio, porque el profesor, porque los padres, y al final el manejador del estrés es el eslabón más débil de la cadena, porque comprenderéis que el de 7 años manejar, lo que se dice manejar el estrés, sabe poco. Se supone que su profesora, su madre, debería saberlo por él, ¿no? Y enseñarle. O su padre, me da igual. ¿De acuerdo? Entonces el estrés es muy importante. Y aquí yo entro con dos temas que yo, desde mi formación del campo de la biología, me parecen fundamentales. La flora intestinal o la microbiota y la dieta. Fundamental entender cómo funciona el segundo cerebro, que es el cerebro de las tripas, el sistema nervioso entérico, en relación con el primer cerebro. La mayoría, o no, dos de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso central, como es la serotonina y la dopamina, la serotonina, un 95% de la serotonina se sintetiza en el intestino. Luego se usa en el cerebro, pero se sintetiza en el intestino. Y un 50% de la dopamina, ¿vale?, se sintetiza en el intestino, aunque luego se usa en cerebro. Con lo cual, fijaros lo importante que es trabajar en dieta y en flora intestinal o microbiota, que es como se llama técnicamente. Yo pongo flora porque todo el mundo lo entiende, pero técnicamente se llamaría la microbiota. Fundamental si quieres trabajar en desarrollo cerebral, asegurarte que están bien las tripas. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante la dieta y la alimentación. Así que la pregunta es, ¿creemos en el cambio? ¿Vale? Esto suena a eslogan, ¿vale?, de campaña electoral española o de Estados Unidos, ¿vale? Pero es algo que yo que os tengo que preguntar, porque al final la gente dice, sí, pero en realidad eso no. ¿Podemos cambiar el cerebro de un niño? ¿Podemos ayudar a que el cerebro de un niño cambie y desarrolle su máximo potencial? Esa es la pregunta, ¿vale? Y entonces la respuesta es sí, pero tenemos que aprender a medirlo. Entonces hay una herramienta
que es el GAS, que es el Goal Attainment Scaling, que nos va a permitir medir con más finura, ¿vale? Porque si no, no nos creemos que estamos cambiando, ¿vale? Y es fundamental que tengamos herramientas reales para poder medir los cambios en los niños. Y este es un mecanismo para poder hacerlo. Y no sé si me he pasado, pero creo que he llegado justo a tiempo, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, empezamos el turno de preguntas. ¿Una pregunta para María Jesús? Perdón, podías, aparte de que la conferencia ha sido muy cortita, Muy muy cortita, ¿podías poner algún ejemplo un poco concreto de lo que es ritmo, intensidad, frecuencia de esas estimulaciones? Vale. Bueno, en primer lugar, no hay una receta mágica, si es lo que estáis buscando, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que para que dos neuronas se conecten juntas, ¿vale?, tienen que disparar juntas un determinado número de veces, ¿vale? La neurona presináptica y la neurona postsináptica tienen que disparar juntas, ¿vale? El principio de Hebb lo que dice es que neuronas que disparan juntas se conectan juntas. Bueno, pues hay que hacerlas disparar. Y realmente disparar una neurona es pasar una corriente eléctrica. Bueno, si tú pasas una corriente eléctrica hoy y vuelves a pasar una corriente eléctrica la semana que viene, eso no es frecuencia de disparo. Desde luego no en sistema nervioso central. Así que si yo me dedico a hacer una sesión a la semana de logopedia y no hago nada entre medias de desarrollo del lenguaje, para cuando vuelva la semana que viene, esas neuronas que empezaron a conectarse han borrado el circuito. Es que nunca se ha llegado a construir, ¿vale? Entonces, si yo, en vez de hacer 1 hora a la semana, ¿vale?, hago 10 minutos todos los días, ahí la duración es más corta, pero la frecuencia es diaria. O hago todos los días 10 sesiones de 1 minuto durante 6 días, esa frecuencia de disparo me asegura que las neuronas se conectan. Y una vez que se forma un circuito cerebral, ese circuito cerebral no se borra, salvo que haya una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, es mejor calcular para cada niño frecuencia, intensidad y duración que hacer bloques estándar, ¿vale? Porque los bloques estándar funcionan para los niños estándar, pero para los nuestros no. Entonces, cada niño tendrá que llevar una frecuencia, una intensidad y una duración de los estímulos que a mí me asegure la generación de un circuito cerebral, porque si no es perder el tiempo, ¿vale? ¿En qué sentido? En que no se potencian esas dos neuronas, no se genera el circuito y entonces el trabajo que hemos hecho hoy no sirve para nada. En general podemos decir, ¿vale?, que cerebros pequeños en edades cronológicas o inmaduros, ¿vale?, en edades neurológicas necesitan frecuencias altas y duraciones cortas, con estímulos bastante potentes, ¿vale? Aquí lleváis un día entero de trabajo, pero cada 50-60 minutos saléis 10 minutos de descanso. ¿Habéis hecho sesión, o sea, frecuencia 1, duración 8 horas, o habéis hecho frecuencia 8, duración 40 minutos y 10 minutos de intervalo? Se supone que vosotros no tenéis problemas neurológicos y aún así rompéis una sesión en 8 sesiones. A eso me refiero, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando aparece la función. Claro. O sea, si yo estoy buscando desarrollo del lenguaje, ¿cuándo voy a conseguir desarrollo del lenguaje? Cuando el niño hable. A ver, en el cerebro lo que es fundamental es entender que no hay ninguna función que esté sin circuito. ¿De acuerdo? Entonces, si tú no tienes función, no hay circuito cerebral. Estarán las neuronas, que estaban en el momento del nacimiento, pero no se han conectado. O sea, todo el trabajo, desde el nacimiento hasta los 6 u 8 años, que se montan el 80% de los circuitos, o final de la adolescencia, que se montan el 100% de los circuitos, es montar circuitos. Neuronas nuevas tenemos pocas, 10.000 nuevas al día. Y sin embargo, hay un montón de funciones neurológicas que van apareciendo en el ser humano. Esas funciones neurológicas es porque tú generas un circuito cerebral. Y si no tienes circuito cerebral, no tienes la función. Y luego puede ser que tengas el circuito cerebral y no puedas usarlo.
porque no tengas energía, oxígeno y nutrientes para poder usarlo. Entonces, estas cosas son las que tienes que estar constantemente evaluando cuando trabajas con niños. ¿Vale? ¿Este niño tiene el circuito o no tiene el circuito? Y ahora que tiene el circuito, ¿tiene energía biológica suficiente para que el circuito funcione? ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo lo que has comentado se puede aplicar también en adultos? A ver, en adultos hay menos plasticidad cerebral, ¿vale? En el sentido de... A ver... esta gráfica, a partir de la pubertad hasta la muerte sigue habiendo plasticidad cerebral, ¿vale? Menos que cuando eres un niño, pero no hay cero, ¿eh? Quiero decir que tú sigues manteniendo un nivel muy alto de plasticidad cerebral, ¿vale? No estás en la cresta de la ola porque veis que aquí estaríamos en la cresta de la ola, pero aquí seguimos teniendo plasticidad cerebral. Por supuesto, es un poco menor, pero yo creo que plasticidad cerebral tenemos hasta el momento de morirnos, ¿vale? Los estudios de neurogénesis en adultos, como hay que hacer inyecciones de marcadores radioactivos, se hacen con personas que ya han recibido un marcador radioactivo, o sea, que se hicieron con enfermos de cáncer, ¿vale? Bueno, pues gente que murió al cabo de 2 semanas de la inyección del marcador radioactivo estaba teniendo plasticidad cerebral, ¿vale? O sea, quiero decir, gente ya de edades muy avanzadas. Estos estudios de neurogénesis de adultos se hicieron en personas mayores y personas muy malitas, ¿vale? Y siguió apareciendo. Entonces, la respuesta es sí. Quizás menos que en niños, por supuesto, menos que en niños, pero la respuesta definitiva es que plasticidad cerebral hay siempre. Vale, te lo comentaba porque es que nuestro tipo de patología necesita unos tratamientos con corticoides a dosis muy altas de 200 miligramos, 300 diarios. Entonces, durante el tiempo, claro, es una gran cantidad de tiempo con esas dosis de corticoides. El cortisol, nosotros lo vamos notando, va dañando la memoria, la concentración, y tenemos unas pérdidas bastante fuertes. Vale. Yo siempre he pensado que eso se puede recuperar. Y cuando te he escuchado a ti he dicho, ya me está dando la clave, porque tengo muchas personas que me dicen, es que, ¿qué voy a hacer yo ahora con mi mente? Si no tengo memoria, si no me concentro, si voy a leer y no puedo leer. Vale. A ver, yo creo que el tratamiento médico es prioritario, ¿vale? Yo he puesto... vale, el desarrollo fisiológico por encima del desarrollo de la memoria, ¿vale? Entonces, si tú a una persona la tienes que medicar, pues la medicas. Es que esto no es negociable. Fisiológicamente necesita estar en las mejores condiciones posibles. Luego ya nos preocuparemos de la memoria, ¿vale? Pero, ¿eso quiere decir que la memoria no se entrena? ¡Claro que se entrena! Hay que estudiarse la memoria. Es más fácil en esta persona entrenar la memoria visual o la memoria auditiva o la memoria kinestésica. Es más fácil entrenar la memoria declarativa o la memoria implícita. Pues habrá que estudiarse la memoria y habrá que estudiarse cuál es el mejor mecanismo de entrenar a esta persona la memoria. Pero eso no quiere decir que no se pueda entrenar. Claro que sí, ¿de acuerdo? Entonces, para mí... bueno, tendremos que tener el tratamiento médico que tengamos que tener porque eso es desarrollo fisiológico, pero eso no quiere decir que no pueda seguir entrenando su cerebro. Yo utilizo muchísimo una expresión, ¿es cerebro? Pues se entrena. Se podrán entrenar otras cosas, ya supongo yo que se podrán entrenar los huesos, los músculos y los tendones, pero yo no tengo experiencia. Pero el entrenamiento cerebral en cualquier momento de la vida. ¿Vale? ¿Podrían acudir a vuestro centro? ¿Tenéis algún programa para adultos? A ver, yo fundamentalmente trabajo con niños, pero bueno, hay muchas herramientas del trabajo con niños que se pueden utilizar con adultos, ¿eh? Lo que yo no tengo experiencia porque decidí que no iba a trabajar en enfermedades neurológicas neurodegenerativas, ¿vale? Entonces, yo siempre trabajo con lesiones o con problemas neurológicos estacionarios, ¿vale?
no neurodegenerativos. Aunque alguna vez lo he hecho, el objetivo ha sido mantener y no perder. Pero no estoy, digamos que mi campo de trabajo no son las enfermedades neurodegenerativas. Claro, Pero dicho esto, cualquier otra enfermedad neurológica de tipo estacionario la podemos trabajar. Claro, sí. es que es una enfermedad neurológica estacionario porque luego ya, cuando se termina el brote de la enfermedad, te quitan los corticoides y normalizas tu vida. Claro, efectivamente. ¿Vale? Entonces, las estacionarias no hay ningún problema. Ya te digo que no trabajo tanto con adultos, aunque sí he trabajado con adultos a lo largo de todos estos años, fundamentalmente traumatismos craneoencefálicos y ictus, pero bueno, en todo caso, el montaje de circuitos cerebrales es igual en todos los casos, ¿vale? Coges una neurona, coges otra neurona, generas una sinapsis, potencias la sinapsis, ¿vale? ¿Qué necesitamos para generar una sinapsis? Un estímulo, nutrientes, oportunidades, éxito, buenos neurotransmisores. Esto al final siempre es así, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es lo que nos tenemos que estudiar para saber cómo generar nuevas conexiones sinápticas entre las neuronas que tenemos. ¡Hala! Espera un segundito que había otra persona antes. Y que te lleven el micrófono que si no, no se oye atrás. Buenas tardes. Por ejemplo, cuando hay alguna persona que por alguna sintomatología o por deposiciones semiblandas, blandas, se queda sin bacterias en la flora intestinal, ¿cómo repercutiría eso en la neuroplasticidad o el cerebro, como ha comentado? A ver, no hay estudios, o sea, se están iniciando los estudios entre la relación entre el primer cerebro y el segundo cerebro, ¿vale? Así que no tenemos muy claro todavía hasta dónde nos va a llevar este camino. De entrada, que una buena microbiota intestinal es imprescindible para la absorción de nutrientes y que esa absorción de nutrientes es imprescindible para el funcionamiento cerebral, básicamente. Porque tú puedes tener una dieta muy equilibrada, pero si no tienes una buena absorción de vitaminas y de minerales a nivel intestinal, pues no llega al cerebro. Y el cerebro tiene una demanda constante de vitaminas, de minerales y de nutrientes, ¿vale? Entonces, que no sabemos todavía hasta dónde, pero sí que es verdad que esto no tiene nada que ver con el trabajo nuestro, pero sí que en depresión, ¿vale? Se sabe, o sea, en las depresiones lo que se da como tratamiento es inhibidores de la recaptación de la serotonina, para subir los niveles de serotonina en cerebro, porque uno de los problemas que hay es unos niveles de serotonina muy bajos, ¿vale? Pero se sabe que el estreñimiento es una causa concomitante, pero no se trata. Y a día de hoy sabemos que el 95% de la serotonina se sintetiza en intestino. Bueno, pues igual en depresión habrá que empezar a trabajar los problemas intestinales, con modificaciones de dieta, con aumento de fibra, no lo sé, o sea, quiero decir, no es mi campo, pero te das cuenta que no sabemos hasta dónde nos va a llegar bueno, hay autores que dicen que los microorganismos gobiernan nuestro estado de ánimo. Claro, si gobiernan los niveles que tenemos de neurotransmisores, no tenemos muy claro. Pero en todo caso, lo más sencillo sería ver que cuando hay unas deposiciones blandas o cuando no hay una buena estructuración de las heces, puede ser que haya problemas de mala absorción de nutrientes y eso tiene consecuencias sobre todo el organismo y también sobre el gran consumidor de nutrientes que es el sistema nervioso central. Así que yo creo que cuidar la dieta y cuidar la microbiota pues no tiene precio desde el punto de vista de que el cerebro esté en las mejores condiciones fisiológicas de oxigenación y de nutrición, ¿vale? Sí, bueno, no me refería realmente a por dieta, sino pues una enfermedad de Crohn, un colon irritable. Bueno, yo creo que supuestamente en analítica sí que la absorción de nutrientes es correcta. Vale. Y no te podría decir en el Crohn y en el colon irritable. Obviamente no es la mejor situación para el funcionamiento cerebral, ¿vale? Pero no te podría decir mucho más. Vale, muchas gracias. Bueno, ibas a hacer una última pregunta, ¿no? Sí. Ya. Vale. Respecto a, como neuróloga, tu posición frente a... No soy neuróloga. Vale. o neurobioquímica,
química o lo que Sí. sea, respecto al tema que está ahora tan en debate, el TDAH. Uy, nos hemos pasado 4 horas esta mañana hablando de TDAH. Pues es que quieres estábamos ahora- trabajando. Vale, si quieres ahora hablamos, pero es que no habría opción. Vale, ahora mismo, si quieres, yo te contesto, ¿vale? Porque es que ahora mismo lo que tengo que hacer es ceder la palabra a los verdaderos protagonistas de todo esto. Nosotros tenemos que venir y estudiar y aprender, pero en realidad los protagonistas son ellos, ¿vale? ¿De acuerdo? Muchas gracias.